Bien, jóvenes, buenos días. El día de hoy, continuando entonces con el temario de biología, vamos a ver el tema de ciclo celular. El ciclo celular, en otras palabras, viene a ser el crecimiento que se da en todo organismo a nivel celular. Es decir, la célula tiene su proceso de crecimiento, al igual que si lo comparamos con un ser vivo pluricelular, en el cual ésta nace, crece y llega a reproducirse para posteriormente morir, pues, ¿no? Lo mismo pasa, pero a nivel celular. El ciclo celular entonces es el crecimiento, es el proceso por el cual interviene un crecimiento a nivel celular llamado interfase y posteriormente una reproducción que se da a nivel de celular como una división en lo que se llama fase M. Existen dos tipos de fase M, la fase llamada mitosis y la fase llamada meiosis. Ambas son reproductivas a nivel celular, pero tienen diferentes funciones o sirven para diferentes cosas que más adelante vamos a ver. Ahora bien, el concepto de ciclo celular es muy importante para nosotros conocer, ya que este de acá nos va a ayudar a entender cómo es que nuestras células pueden repararse o cómo es que pueden generarse los gametos de nuestro cuerpo para poder hacer la reproducción macrocelular. Otra importancia también del conocimiento del ciclo celular es justamente entender cómo es que tus células pueden regenerarse y a qué ritmo es el normal, ya que debido a diferentes factores pueden alterarse ese equilibrio, ese ciclo regular normal de la célula y puede generar ciertas enfermedades, el cáncer, pues, ¿no? Que es una alteración en el ciclo normal celular. Ahora, ¿cuál es el orden, cuál es el tiempo normal en el cual se lleva el ciclo celular? Tiene dos fases, recuerda, en la interfase, que es una fase de crecimiento, y la fase M, que es una fase de división. Ahora, la interfase, la fase de crecimiento, que es la que toma mayor parte del tiempo del ciclo celular, tiene tres subfases, que es la G1, la fase S y la G2. La G1 es la más amplia, que abarca más o menos unas 10 horas en promedio, y la fase S abarca unas 8 horas. La G2 tiene un promedio de 6 horas, que prácticamente compone unas 24 horas en total la fase interfase del ciclo celular. Ahora, también existe la fase en donde se realiza la división en sí, que tenemos de dos tipos, la mitosis y la meiosis. Y esto de acá abarca en promedio o aproximadamente unos 30 minutos. Es la fase más corta que existe dentro del ciclo celular, ya que la mayor parte de la vida de la célula se compone en el crecimiento para poder llegar justamente a esa división, ¿no? Ahora, la interfase. La interfase es una fase de crecimiento o de preparación, donde la célula, como nosotros, al igual que nosotros, se está preparando para la reproducción. Y obviamente ya sabemos cuánto tiempo demora. Ahora, te he colocado acá lo que es el ciclo celular regular, como su nombre lo dice, es un ciclo, así que tiene un punto inicial y un punto final que coincide con el punto inicial, ya que este de acá se va a volver a repetir. Ahora, este punto inicial va a empezar con la G1. La letra G significa crecer en inglés. Es el primer crecimiento que sucede apenas la célula nace, empieza a crecer, empieza a crear más organelas, duplica sus organelas, duplica su ARN, duplica su volumen y tamaño para poder tener el suficiente material para poder crear dos células después. Ahora, aquí, pasado la G1, donde la célula ya logra obtener mayor cantidad de organelas, mayor cantidad de mitocondrias, que es la que le va a dar la energía, mayor cantidad de ARN, la que va a sintetizar más proteínas y mayor volumen, mayor tamaño, la célula tiene que detenerse un momento y darse cuenta o verificar que ha sucedido una correcta duplicación de todo su material, porque sin entonces significa que no va a poder seguir como debería ser. Así que aquí hay un primer punto de control. Una vez pasado este punto de control número 1, la célula empieza a sintetizar el material más importante que hay. En la G1 se sintetiza o se duplican los materiales, digamos, entre comillas, secundarios, las organelas. Pero en la fase síntesis, de síntesis, viene a ser la duplicación del material más importante, que viene a ser su ADN y por ende también las histonas, que son proteínas que se encargan de envolver ese ADN. Recuerda, el ADN es el centro de control, ya hemos visto en el tema de célula eucariota, es el centro de control de toda célula.
por lo tanto debe tener un manejo especial en la duplicación de que sucede en la fase de síntesis o OS. Ahora, esto de acá también tiene que, digamos, realizarse correctamente. Por lo tanto, también hay un segundo punto de control que verifica que haya sucedido de manera correcta. Y si no, se detiene. Ahora, una vez pasado este punto número 2 de control, sigue la segunda fase de crecimiento, la G2, que es una fase terminativa al crecimiento, es decir, que aquí se termina de sintetizar algunas proteínas y además de eso se empieza a formar lo que son los cromosomas, es decir, la condensación del ADN. El ADN se empieza a empaquetar, en pocas palabras, mediante un proceso llamado fosforilación de las histonas. Las histonas se fosforilan y por lo tanto atraen al ADN y lo compactan. Obviamente esto también es un punto muy importante, ya que sin cromosomas no habría una correcta división. Acá más adelante te lo explico. Así que debe haber un tercer punto de control, un punto 3, que va a verificar que todo esto de acá se haya desarrollado de manera correcta. Y por último sigue lo que es la fase de división, pues no, la fase M, que se divide en 5 fases muy importantes que más adelante la vamos a extender mucho más, que son profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Todas estas fases pueden realizarse tanto para mitosis como para meiosis, pero recuerda que la mitosis lo realiza una sola vez y la meiosis lo realiza 2 veces. Ahora, una vez terminado la fase M, la célula va a producir 2 o 4 células dependiendo qué tipo de reproducción tenga. Pero esto de acá significa que va a regresar nuevamente a la división celular. Cada hija va a empezar a crecer, duplicar su ADN, sintetizar más proteínas y empaquetar el ADN y nuevamente se vuelve a dividir. Eso una y otra vez a nivel celular, pero existen algunas células que solamente realizan unos cuantos ciclos celulares y se detienen en lo que llamamos la G0, es decir, cero crecimiento. No existe una vuelta nueva de ciclo celular. Son células muy especiales que solamente se reproducen unas que otras veces o hasta a veces solamente una vez. Tenemos aquí, por ejemplo, las neuronas. Las neuronas se producen en el estadio fetal dentro de la madre, pero una vez que se termina ese desarrollo, se detiene y tienes la misma cantidad de neuronas cuando naces que cuando mueres, a menos que afectes algunas, pues, ¿no? Es decir, que es muy difícil que estas de acá regresen a realizar el ciclo celular, a menos obviamente de que realices algún ejercicio mental donde las células se van a ver obligadas a reproducirse debido al aumento o al crecimiento del desarrollo cerebral, pues, ¿no? Las neuronas se dicen a sí mismas que está estudiando, no, necesito más células, por lo tanto empieza nuevamente a iniciar el ciclo celular que se había detenido hasta ese momento. Lo mismo pasa con los miocitos, células musculares. Nosotros tenemos una cierta cantidad de músculo o células musculares que se desarrollan más o menos hasta la edad adulta. Y una vez de eso ya te quedas con esa cantidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando a veces tú realizas ejercicio, lo que haces es romper la célula. Y al romper la célula estás aniquilando organismos celulares, tus células. Por lo tanto, tu cuerpo se da cuenta de eso y empieza a enviar esa información para seguir reproduciendo más células, a pesar de que no estés en la edad de reproducir más células, ya que habías llegado a tu tope. Pero sin embargo, debido al ejercicio, tú obligas a tu cuerpo a volver a iniciar el ciclo celular. Lo mismo pasa con los eritrocitos. Los eritrocitos, o nuestros glóbulos rojos de nuestra sangre, solamente se reproducen una sola vez, ¿está bien? En este caso sí no hay una manera de volver a reproducir con el mismo miocito, sino que hay una célula madre que es la que se encarga de producir más y más y más, y tu miocito sí o sí va a morir en algún momento. Bien, entonces hasta aquí tenemos los conceptos básicos de lo que viene a ser el ciclo celular, un tema muy importante dentro de lo que es biología, ya que mucho se utiliza con el tema del cáncer. El cáncer es justamente una enfermedad que se da
por desequilibrio de este ciclo celular normal de un organismo. Así que conocer al menos estos detalles es muy importante para que te des cuenta si algo extraño está pasando en tu cuerpo. Si tú, por ejemplo, ves que en un tejido de tu cuerpo por alguna lesión empieza a producir demasiado tejido, digamos, de reparación, es porque algo malo está pasando en el ciclo celular de esa zona. Así que tienes que ir inmediatamente a revisarte, a chequearte. Eso sucede muchas veces con algunas personas que van al médico y descubren que tienen un tumor o un cáncer benigno o maligno, dependiendo, pues, ¿no? Justamente por esas protuberancias que se generan anormales debido a un sobrecrecimiento de las células. Ahora, como te dije, el ciclo celular está dividido en la interfase y en la fase M. Y la fase M tiene lo que es tanto para mitosis como para meiosis, pero en realidad para ambas es la misma, solamente que la meiosis se realiza 2 veces, estas 5 fases 2 veces, mientras que la mitosis solamente lo realiza una vez. Pero básicamente la idea es la misma. La fase M o la fase de división se divide en 2 subsecciones, que son donde se divide el núcleo, que es, digamos, el cerebro envuelto de la célula, y donde se divide la célula en sí. El núcleo, término nucleocario, cinesis, división, donde se va a dividir el núcleo, tanto para mitosis como para meiosis. Y la citocinesis, el término cito significaba célula, donde se divide la célula, tanto para mitosis como para meiosis, recuerda. Así que vamos a ver básicamente para mitosis y luego ya lo completamos con meiosis, ya que recuerda que es lo mismo. Mira, la cariocinesis o división del núcleo tiene a las 5 fases contenidas. Son la profase, la prometafase, la metafase, la anafase y por último la telofase. Entonces, profesor, ya, profase, prometafase, metafase, anafase y telofase son términos quizás nuevos para mí. Van a ser un tanto complicados aprenderlos. Vamos a tomar por lo tanto una mnemotecnia para ti para que puedas recordarlo, ¿está bien? La mnemotecnia es la siguiente: profesor, prometo, meter, ana, altero. ¿Ok? Recuerden esa mnemotecnia por favor para que pueda ser, digamos, mucho más sencillo su aprendizaje. La profase se refiere a antes de, donde se va a iniciar la fase de división del núcleo. La prometafase es un intermedio entre la profase y la metafase. La metafase es donde prácticamente todo ya está a punto como para iniciar la carrera de división. La anafase es donde se divide, ¿está bien? Donde se divide. Y la telofase es donde cada célula se vuelve a reparar una vez que se había roto el núcleo para poder dividirlo. Te explico de esta manera. La célula, que es una sola, primero aumenta su tamaño, para que obviamente cada célula hija tenga el mismo volumen de la célula original. Porque si yo tengo un volumen de 5 y me divido, cada célula tendría 2.5, que no es lo que quiere. Entonces lo que debo hacer primero es duplicarme a 10, para que cada una reciba 5 de volumen. Eso es en cuanto al volumen. En cuanto al núcleo sucede lo mismo. Lo que debo hacer primero es dividir mi núcleo, mi material genético. Pero ¿cómo lo divido si el núcleo es uno solo? Primero debo romper el núcleo. Al romper el núcleo, yo voy a tener todo mi ADN suelto, que va a ser, digamos, que se va a presentar en duplicado, en 2. Cada duplicado, cada uno de ese duplicado se va a ir para cada lado. Cada uno se va a quedar con una sección, que en realidad vendría a ser lo mismo que tenía la madre al inicio. Recuerda que siempre va a duplicar su ADN antes de división. Una vez que sucede esa división, tiene que volver a regenerar el núcleo para proteger ese ADN que está libre. No lo puede dejar libre, recuerda que es eucariota. Así que nuevamente vuelve a formar a ese núcleo. Ahora, hablando puntualmente con cada una de las fases, vamos a verlo. Por fase, se condensa la cromatina en cromosomas, es decir que la cromatina, el ADN suelto, se empieza a empaquetar para que sea mucho más fácil dividir. Si tú tienes un ovillo de hilo suelto, digamos varios ovillos de hilo sueltos mezclados entre sí, ¿va a ser fácil dividirlos? ¿Va a ser fácil clasificarlos? Obvio que no.
Tú tienes primero que envolverlos, enrollarlos para tenerlos bien ordenaditos y poder clasificarlos y recién separarlos. Los centriolos van a los polos. Profesor, ¿y qué cosas son los centriolos? Eso ya lo hemos visto en la clase anterior en el tema de célula eucariota y decía que los centriolos formaban parte de lo que es la división celular o ciclo celular. ¿A qué se refiere con esto? Las proteínas llamadas centriolos son como dos pequeñas bolitas, ¿ok? Imagínate esto, dos pequeñas bolitas que se van a los polos, es decir, a cada extremo, ¿está bien? A cada extremo, se van a dirigir a cada extremo, para posteriormente emitir una especie de telaraña hacia los cromosomas para que puedan jalar los cromosomas y dividirlo en dos, pues no se va a partir en dos los cromosomas debido a que son jalados por ambos lados. La prometafase es justamente donde ya se empieza a degradar el núcleo. Recuerda que está envuelto, así que no puedo dividirlo hasta que se desenvuelva, digámoslo así, hasta que ya no haya nada que los junte. Y así que se tiene que empezar a romper el núcleo. Los centriolos, está bien, los centriolos ya están en los polos, si te das cuenta. Acá se estaban dirigiendo, aquí ya están en los polos y empiezan a formar lo que es el uso acromático o esa telaraña que te había mencionado hace un momento. Y los cromosomas se empiezan a alinear en el centro. Recuerda que si tú quieres dividir algo, primero tienes que ordenarlos y como lo vas a jalar para poder romperlos en dos, tú tienes que tenerlos alineados para que la fuerza sea igual, 5-5, digámoslo así. Pero si tú tienes, digamos, no los tienes alineados, sino que están un poco tirando para un lado, obviamente el que está hacia ese lado va a tener la ventaja. Es como si dos personas compitieran con una soga en un punto medio para cruzar, y le dieras la ventaja de unos cuantos metros a la otra persona. Por lo tanto, una de esas va a tener una mayor ventaja y eso significa que va a haber un total desequilibrio en la división celular. Lo mismo pasa con los cromosomas. Tienen que estar completamente alineados, así que en la prometafase se empiezan a colocar en el medio, en lo que se llama ecuador celular. En la fase metafase es donde ya todo está casi listo, preparado para la división. Los cromosomas ya están en el ecuador. Si te das cuenta, están en la zona central, bien colocaditos para que se dividan mitad-mitad. Y los centriolos ya están justamente en los polos y además están unidos a los cromosomas con el uso acromático en una zona específica llamada cinetocoro. Vamos a verlo más adelante, que es justamente en el centro del cromosoma, de una manera tal que se divida equitativamente el mismo material genético para una célula que para la otra célula. Ya estamos listos. Empiezan a jalar con fuerza. Se dividen. Anafase. La fase de anafase es donde ya existe la división como tal. Los cromosomas se logran dividir en dos mitades iguales, recuerdan. Esto de acá significa que ya logré dividir mi material genético, así que yo no voy a esperar a que se divida completamente para recién empezar a dividir la célula. Yo puedo hacerlo también a la par, ¿por qué no? Porque se puede realizar los dos a la vez. Entonces aquí es donde se inicia la citocinesis, por más de que todavía no haya terminado la cariocinesis. La cariocinesis puede no haber terminado, pero como ya hay una división aquí, digamos que yo puedo ir avanzando. ¿Para qué perder el tiempo? Y por último sigue la telofase, donde la citocinesis continúa y además de eso los cromosomas se empiezan a dividir. Ya no cromosomas, ¿ok? Sino la cromátide, que es la mitad de un cromosoma. Aquí lo vamos a ver, la mitad. Esta cromátide se empieza a desenvolver nuevamente y se convierte en lo que era originalmente, una cromatina. Recuerda eso, una cromatina, que es el material genético original de nuestras células. Y además de eso, el ADN o esa cromatina suelta no puede estar, digamos, expuesta a su citoplasma porque si no se podría degradar. Entonces tiene que empezar nuevamente a regenerarse el núcleo a partir del retículo endoplasmático liso, porque recuerda que el retículo endoplasmático liso es el que genera la lipogénesis, es decir, la grasa, en pocas palabras, una membrana celular o nuclear en este caso.
Y bien, entonces tenemos hasta ahí lo que es la cariocinesis, que es el concepto básico o que viene más en examen de admisión en cuanto a ciclo celular. Recuerda la mnemotecnia. Profesor, prometo meter a Ana al tela. Recuérdalo, por favor. Bien, como te dije hace un momento, durante la cariocinesis también sucede la citocinesis. Una vez que yo ya dividí mi material genético, mi célula empieza a dividirse también para generar dos hijas con el mismo material genético de la madre, pues, ¿no? Dependiendo de qué tipo estoy hablando. Yo ahorita te estoy mencionando sobre la mitosis para luego continuar con la meiosis. Para poder entender la citocinesis, primero te tengo que hablar de lo que existe dentro de una célula a nivel de organelas y posteriormente llegando hasta el ADN, hasta el material que estamos dividiendo. Recuerda que el ADN es la información más importante que existe, la información básica, y es justamente lo que la célula quiere dividir. Más que su propio cuerpo, lo que trata de dividir equitativamente es el ADN. El ADN es una cadena lineal la cual está compuesta de una información que va a servir para poder expresar nuestras proteínas y poder crear más sustancias nuestras. Ahora, este ADN es como un ovillo de hilo suelto. Este hilo tiene que ser ordenado y empaquetado. ¿Y quién es el que ayuda a empaquetar a esa molécula de ADN? Las llamadas histonas. ¿Qué cosa es una histona, profesor? Acá lo dice, mira bien. Dice, es una proteína que ayuda a empaquetar el ADN. Imagínate un ovillo, esos tubitos de hilo que vienen para poder envolverlos. ¿Está bien? Justamente esto vendría a ser las histonas. Pero el ADN es enorme, es prácticamente una información vasta. Entonces el tubito de papel se te termina, se te acaba, ya no puedes seguir envolviendo. Entonces traes otro tubito, sin romperlo obviamente, y sigues envolviendo, pues, ¿no? Se te acaba, traes otro tubito y sigues envolviendo. Todas esos pequeños tubitos vendrían a ser las histonas. Y el ADN más las histonas sumado vendría a darte lo que nosotros conocemos como cromatina, que es justamente ese ADN empaquetado. Y ese ADN empaquetado, un poco enmarañado todavía, se empieza a ordenar aún más. Se ordena generando una información genética completa. ¿Está bien? Lo que nosotros conocemos como cromátide, que es nuestra información original. ¿Está bien? Nosotros debemos tener dos juegos por cada cromátide. Y estos dos juegos, como se van a dividir nuevamente, tienen que volver a duplicarse. Y al duplicarse en cada cromátide, vamos a generar ahora dos brazos. Ya no tiene solamente un juego, sino que tiene otro juego en el mismo. Aparte del otro par que es homólogo. Y a este de acá, a estas dos cromátides, se le llama cromosomas. Los cromosomas entonces vienen a ser dos cromátides. Y la cromátide viene a ser el empaquetado de la cromatina. Y la cromatina viene a ser el ADN sumado a las histonas. Bien, ahora, este cromosomas toman una forma muy parecida al de una X, debido a que cada una de ellas tiene dos brazos, un brazo corto llamado P y un brazo largo llamado Q. Ahora, existe un P duplicado en cada cromatina. Para formar el cromosoma serían dos P's, y por lo tanto también habrían dos Q's. Generalmente se representa de la siguiente manera: el P siempre va hacia arriba y tu Q siempre está hacia abajo. Ahora, el cinetocoro, como te acabo de decir hace un momento, te lo expliqué. El cinetocoro es una proteína que se encuentra en la parte central, en el centrómero del cromosoma, que se va a encargar de captar el uso acromático para la división del cromosoma. En pocas palabras, el cromosoma se va a encontrar ahí justo en la parte ecuatorial de la célula, y nosotros, al ser centriolos, vamos a emitir un uso acromático que no se va a dirigir a las puntas, llamados telómeros, ni en cualquier parte del cromosoma. Tiene que dirigirse justamente al centrómero. Pero si se dirige al centrómero no lo puedo tomar de ahí,
porque podría romper el ADN. Yo lo que quiero romper es simplemente justo la parte central, esta sección, dividir esto nada más. ¿Está bien? Y por lo tanto debo cogerlo delicadamente de un punto específico, de un ganchito. ¿Cómo se llama ese ganchito? Se llama cinetocoro, que es una proteína justo en el centro del cromosoma. Una vez que tengo claro esos conceptos, entonces una vez que yo divido o logro dividir mi ADN, mi cromosoma en cromátides, que es la información original, entonces lo que toca es dividir a la célula. Y ahora tenemos dos tipos de célula que va a lograr diferenciarse. Tenemos las que son o las que abarcan al reino animal o similares, y tenemos los que son como el reino vegetal. Por lo tanto, ahora tenemos dos tipos de división, ya que cada una tiene una estructura distinta en cuanto a su protección. Mientras que el reino animal o similares tiene solamente una membrana celular que es fluida, es moldeable, es fácil de formar, las células vegetales o similares tienen una estructura de protección rígida, así que es muy difícil dividirlo, muy difícil, digamos, alterarlo. Por lo tanto, la división es distinta. Mientras que en el reino animal existe un anillo de contráctil o de contracción que va a estrujar, va a apretar a la célula para dividirla, como si fuese una especie de globo que tú lo divides apretándolo. Eso sucede en el reino animal. Y por lo tanto tú estás aplicando una fuerza de afuera hacia adentro. Y ese tipo de aplicación de fuerza se le llama de tipo centrípeta. Mientras que en los vegetales, como no puedes apretar ya que la estructura es rígida de protección, entonces lo que tienes que hacer es simplemente crear estructuras que dividan a esas dos células desde adentro para afuera. A esa estructura se le llama fragmoplasto, originada desde el aparato de Golgi o Golgisoma. Y ahora entonces la fuerza no es centrípeta, sino más bien es lo contrario, es centrífuga, va desde el centro hacia afuera. Y la organela que se encarga de la división celular, tanto animal y vegetal, son distintas, aunque cumplen la misma función. Para el reino animal es llamado centriolo, para el reino vegetal es llamado casquete polar. Para el reino animal, la división es llamada astral, ya que el centriolo bajo el microscopio se asemeja mucho a un astro, a una pequeña estrella. Mientras que en el vegetal, como no es astral, ya que no tiene centriolo, el tipo de división se le llama anastral, pues, ¿no? Listo. Hay que tener mucho cuidado, por favor. Estos pequeños conceptos de diferencias en la citocinesis es muy importante. Te pueden preguntar a ti, ¿la célula animal es centrífuga o centrípeta? Tú ya sabes que es centrípeta. ¿La célula vegetal es astral o anastral? Tú sabes que es anastral. ¿La célula animal tiene centriolos o tiene casquete polar? Ah, tiene centriolos. Todas esas diferencias tú puedes, tomarlas como muy importantes. ¿La célula animal forma fragmoplastos? No, forma anillo contráctil, entre otros. Mis jóvenes, entonces hasta aquí tenemos lo que viene a ser la división celular básica en cuanto a la mitosis. La mitosis, como te dije en un principio, sirve principalmente para la regeneración del cuerpo. Es decir, si una célula se muere, la célula tiene que volver a dividirse. La célula madre tiene que volver a dividirse para volver a formar más células hijas. O ya está muy vieja, entonces tiene que generar nuevos individuos. Hasta aquí tenemos el concepto básico de mitosis, pero como recordarás, te dije que la mitosis es lo mismo que la meiosis, con la única diferencia de función que presenta. Una es para reparar tejido o crear nuevos tejidos, mientras que la otra sirve para crear lo que son los gametos para la posterior reproducción del organismo pluricelular. Vamos a entrar a lo que es la meiosis. La meiosis, para poder entenderla, primero debemos diferenciarla de la mitosis. Primero, como te dije hace un momento, la mitosis sirve para reparación de tejido, mientras que la meiosis sirve para la formación de gametos. En cuanto a la mitosis, existe una formación de dos hijas homotípicas, es decir, que son dos hijas
que se producen y son totalmente idénticas hablando genéticamente con la madre. Mientras que la meiosis forma 4 hijas heterotípicas, es decir, que forman 4 hijas pero que son distintas genéticamente a la madre, son la mitad hablando genéticamente de esta. Mira, teníamos entonces una madre con un material genético de 2N, recuerda que siempre vamos de a 2, somos duplicados. Mientras que las hijas también mantienen ese 2N. En cambio en la meiosis tienes una madre de 2N que se va a dividir consecutivamente 2 veces y por lo tanto va a tener ahora 4 hijas pero que tienen un material que solamente es la mitad de la madre, es decir, de solamente N. Así que existen diferentes tipos de división, pues, ¿no? La mitosis es ecuacional, es decir, que se mantiene la ecuación, es equilibrada. Mientras que la meiosis existe una división al principio ecuacional donde se mantiene el material genético y luego existe una reduccional con una especie de fase de reposo llamado intercinesis entre lo que es la célula, la división celular, pues, ¿no? La intercinesis es donde la célula descansa un momento y se vuelve a preparar para la posterior división, la segunda división. Listo. La meiosis, como te dije, también tiene fases, así que vamos a verlo de manera gráfica, la mitosis y la meiosis, para poder entenderlo de mejor manera. Mira la esquina superior, tenemos la mitosis, en el cual una célula tiene un juego par 2N y nosotros como seres humanos es de 46 para lo que es la cromátide. Recuerda que la cromátide es nuestro material original. Ahora, la célula, como quiere tener también 2 hijas con la misma cantidad de genes que ella, entonces lo primero que tiene que hacer es duplicar esas cromátides. Por lo tanto, se va a duplicar su cromátide en un solo juego, ¿ah? No es que se separen, siguen siendo mismo juego, por lo tanto, sigue teniendo la misma cantidad de 46 de información, solamente que están duplicados en un breve momento. ¿Cómo se llama ese momento? Metafase. Ahora, una vez que sucede eso, sucede la metafase, la anafase, la telofase y por lo tanto se vuelve a dividir el material genético enviando la información igual equitativamente a cada una de las hijas sin que haya ningún error en este caso para que éstas tengan el mismo material genético de 46-46. Hay que tener mucho cuidado aquí ya que puede existir una mala repartición en esto, ya que este proceso es un proceso muy delicado. Así que si la célula tiene un pequeño error, puede enviar una información extra a una de las células y obviamente ausencia en la otra, lo que genera lo que es la haploidía, la triploidía, entre otros tipos de enfermedades que lo vamos a ver en el tema de genética. La mitosis, por lo tanto, es una especie de repartición de un duplicado del original. ¿Está bien? Digamos que tengo una manzana y un plátano. Entonces, para poder dividirlo, ahora yo duplico. Tengo 2 plátanos y tengo 2 manzanas. Y al momento de dividirlo equitativamente, a uno le doy un plátano y una manzana. Y al otro le doy un plátano y una manzana. Por lo tanto, tengo lo mismo que tenía al inicio. Mientras que la meiosis es un proceso un tanto distinto, ya que existen 2 consecutivas divisiones. La primera, donde yo tengo mi material genético original de 2N, que primero debo duplicarlo en el mismo juego para ser llamado cromosoma, que se da en la metafase, y posteriormente, previo a la división, existe lo que es un cruce o llamado mezcla, crossing over, que es justamente lo que va a ayudar a la variabilidad genética que existen entre los hijos. Tú bien sabes que no eres igual a tu hermano, no eres igual a tu padre, no eres igual a tu madre. ¿Por qué? Porque obviamente existe una mejora genética, entre comillas, una variabilidad para poder afrontar la vida, digamos, en diferentes hábitats, en diferentes ambientes. Entonces la naturaleza ha preferido, en nuestro caso,
la variabilidad, ¿no? Para poder, digamos, afrontar diferentes ambientes. Entonces existe ese proceso previo a la división llamado crossing over, que lo vamos a ver dentro de un momento, donde las células ahora, donde los cromosomas ahora son distintos a los cromosomas originales, a pesar de que tienen el mismo juego, ¿ah? Son un tanto distintos, ahí realizan un cruce. No es como en este caso que el cromosoma se divide, ¿cierto? Cada cromosoma se divide en la mitad, no, acá se reparten los cromosomas, en pocas palabras. Una vez que existe la repartición de cromosomas, sucede el descanso, la intercinesis, donde va a suceder también lo que es la duplicación de lo que es el centriolo. Profesor, ¿y por qué se duplican los centriolos? Fácil pues, si los centriolos son los que van a dividir la célula, este de acá va a tener dos centriolos, se van a dividir, bacán, pero ahora ya no tengo dos centriolos, solamente tengo uno, cada uno, mira que lo pongo acá. Este de acá tenía dos centriolos. Este de acá tenía dos centriolos. No importa, no varía. Pero ahora se están dividiendo en los cromosomas. ¿Ahora cuántos centriolos tengo? Tengo solamente uno. Pero yo necesito dos para poder dividir. Entonces lo que va a pasar en la intercinesis es la duplicación de esos centriolos. Va a volver a formar otro centriolo para cada uno de ellos para que haya una correcta división. Por lo tanto, este de acá también, digámoslo así, entre comillas, los centriolos también van a ser distintos para cada hijo. Va a haber una división también incluso de los centriolos. Una vez que sucede la duplicación del centriolo, ahora sí yo voy a dividir al cromosoma. Ya no voy a repartir los cromosomas, sino que voy a dividir al cromosoma. Por lo tanto, existe lo que es la reducción. Este de acá tiene la mitad del cromosoma, pongámosle A, rojo, y los otros dos tienen la mitad cada uno de cromosoma B, mayoritariamente verde. Pero si te das cuenta, como ha habido un cruce, un crossing over, cada una de las cromátides o extremos que tienen los cromosomas, tanto para los dos juegos, es un tanto distinto. Este de acá tiene el material genético, al menos de ese cromosoma o cromátide, idéntico al de la madre. Pero el otro hijo lo tiene como el de la madre en el rojo, pero con un poco del verde. Ahí ha habido una variabilidad, un tanto diferente. Aquí es mayoritariamente verde, pero con la punta roja, así que hay algo diferente. Y acá es totalmente verde, por lo tanto genera una variabilidad entre todos los hijos. 4 hijos como mínimo para este tipo de reproducción llamado meiosis. Ahora, como te dije, entonces existen dos tipos de reproducciones dentro de la meiosis, que vendría a ser una especie de doble mitosis. Existe lo que es la meiosis llamada 1 y la meiosis llamada 2. La meiosis 1 dentro de estas dos es la más importante, ya que es donde sucede justamente este cruce o este crossing over. Para ambos, tanto para mi meiosis 1 como meiosis 2, existen las 5 fases. Profase 1, prometafase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1, que básicamente es lo mismo que te acabo de explicar en mitosis. Lo mismo sucede para la meiosis 2, que presenta las 5 fases: profase, prometafase, metafase, anafase y telofase, pero ahora son llamados de tipo 2. ¿Está bien? Listo. Dentro de la meiosis 1, entonces, tenemos las 5 fases, pero resaltamos a la profase 1, que es justamente donde sucede el crossing over. Recuerda que cada fase tiene subfases y estas subfases pueden tener subfases. Dentro de la profase 1, que es la más resaltante, donde sucede el crossing over, también existen 5 subfases, que es llamado leptonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacenesis. Profesor, otra vez nombres complejos. Vamos a tomar entonces otra vez una mnemotecnia. La mnemotecnia es la siguiente: le sigo a Paquita día tras día. Recuerda esa mnemotecnia, por favor. Le sigo a Paquita día tras día. Leptonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacenesis. Profesor, y dentro de esas fases, ¿cuál es la más importante? ¿Dónde sucede exactamente el crossing over? La fase más resaltante dentro de esta es justamente tu amiga Paquita, pues, ¿no? Paquinema.
Te lo voy a explicar acá en este ejemplo. Lo primero que sucede, vamos a hablar un poco más técnico, es que en el leptonema todos nuestros cromosomas están aglomerados. Los cromosomas forman una especie de buquet. Luego de eso, en el cigonema, cada cromosoma se junta con su par, con su homólogo. No con cualquiera, sino con su homólogo. Recuerda que nosotros siempre tenemos un juego doble por cada una de nuestra información. ¿Y para qué se junta, profesor? Formando las tetradas. ¿Para qué se junta? Se junta justamente para realizar lo que es el crossing over. ¿Y cuándo sucede el crossing over? Cuando ya están lo suficientemente cerca como para formar ese enlace o esa conexión. Una vez que termina el paquinema en el crossing over, estos cromosomas se empiezan a separar en la fase llamada diplonema, donde todavía están unidos mediante una sinapsis, pero ya están empezando a separarse. Y la diacénesis es donde ya se empiezan a separar y dirigir a cada uno por la mitad. Recuerda que los cromosomas en la primera fase no se dividen, se reparten. En cuanto al ejemplo de profase, para poder entenderlo, vamos a hacer esto. Mira, imagínate que te vas a una discoteca con un grupo de amigos. En esta fase donde tú te estás dirigiendo hacia la discoteca, con todos tus amigos en conjunto, formando una especie de grupo, ramo o buquet, se le llama leptonema. Pero obviamente cada uno de ustedes se va a juntar con una pareja, pues, ¿no? Con la chica que más te gusta. Ahí está, formando tu cigonema. Tetrada se dice porque como son 2 brazos para cada uno y son 2 juegos, hay 4 brazos. Es una tetrada. Listo. Entonces tú estás con tu pareja, empiezas a bailar, ¿no? Te empiezas a juntar cada vez más. Y luego quieres realizar el crossing over. Le dices, oye, ya pues, quiero cruzarme contigo. Ya te dice, no, todavía no, ¿cómo crees? No es posible. Y tú le dices, pero solo la puntita. Y realizas el crossing over. El crossing over es justamente ese intercambio que existe entre cromosomas. Se intercambian. Listo. En el diplonema todavía estás, digamos, ya realizaste el crossing over, ya existe la mezcla y todavía estás unido a tu pareja ya que ya te dio esa prueba de amor, digámoslo así. Así que estás con ella, pues, ¿no? Pero la noche se termina. Entonces continúas con la diacenesis. Cada quien se debe ir por su lado, a su casa. Después de haber realizado ese crossing over, esa mezcla, esa combinación del material genético. Ya que recuerda que para generar un individuo a nivel de reproducción macro, siempre tiene que haber una introducción del material genético del padre y de la madre. Y como la madre tiene 46 y el padre tiene 46, no te pueden dar 46 cada uno porque tendrías el doble del material genético que pertenece a nuestra especie. Así que tiene que darte cada uno la mitad. Y es por eso que siempre somos diferentes, somos una mezcla total, ya que recuerda que el crossing over puede suceder con cualquier cromosoma, son 23 pares de cromosomas y ese crossing over puede suceder entre ellos, entre cada homólogo, así que hay bastantes mezclas. Además de eso, no solamente sucede con las puntas, sucede en cualquier parte del cromosoma. Así que existe otro juego más todavía diferente. Existen un montón de combinaciones y es por eso que las personas no somos iguales. Puede haber similares, puede haber parecidos por coincidencias, pero no somos idénticos por todas esas mezclas posibles que existen. Lo cual origina una virtual infinidad de combinaciones a nivel genético en la especie humana y obviamente también en otras especies que tienen este tipo de reproducción meiótica, pues, ¿no? Listo. Entonces tenemos claro lo que es la mitosis y la meiosis y la diferencia. Obviamente también interviene mucho lo que es el tiempo de demora. Lo que la mitosis respecta es de 1 o 2 horas, dependiendo, te dije que en promedio es una media hora. Mientras que la meiosis en el varón dura unas 24 horas, por eso se produce gran cantidad de espermatozoide, la gametogénesis de espermatozoide. Mientras que en las mujeres puede durar años, dependiendo, pues, ¿no? La producción de los óvulos que tengan. Es más, los óvulos generalmente se detienen su crecimiento en una fase, termina su ciclo celular en una fase, hasta que llega más o menos a la pubertad donde reinicia ese ciclo celular. Listo, jóvenes. Espero que hayan entendido esta clase, es un tema muy interesante, además de que muy importante en los exámenes de admisión suele venir bastante, así que te exhorto yo a que estudies bastante este tema. Ciclo celular es de los más recurrentes y
culminado esto, me despido y espero verlos en una próxima oportunidad. Espero estén bien en sus casas, cuídense, saludos.